Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Leo. Cariño, ¿cómo estás, mi leoncito? No te puedes quejar. Te he entregado lo que es tu lectura bono, ¿vale, Leo? No me saques las garras. No me saques las garras, cariño. Entonces, continúa así. Sigue viendo lo que es el comercial completo, la lectura completa, comenta, comparte, da un like. ¿Para qué? Para que YouTube promocione lo que es tu signo, mi querido leoncito. Tenga mucho cuidado también con las estafas. Por los comentarios de YouTube, yo no entrego ni número personal ni pido lo que es número personal. Por el único medio en el cual vosotros, si les interesa lo que es una lectura personal, se pueden poner lo que es en contacto, es a través de un correo, que lo van a encontrar en la descripción de cada lectura, ¿vale? Solo por ese medio, mi querido leoncito. Richard, ¿por qué estás con la corona, cariño? Porque ya se va la primavera, es esto, y quiero ser coronado. Se va la primavera, cariño. Mira cómo estoy. Ya está haciendo calor, ya estoy con mi chorcito calientito, color amarillito patito, cariño. Estoy bien veraniego, ¿vale? ¿Te gusta? No, sí, ¿no? Estoy más, yo qué sé, cariño. Me siento en la playa y el sol de España pues me calienta más. Y también, cariño, porque tengo que estar vestido de acuerdo a la ocasión, porque les presento, cariño, la chancla ha vuelto renovada, ¿vale? Lamentablemente la otra chancla pues se jubiló. Me dijo Richard, no te soporto, Richard, yo me voy. Consigue otra persona que me reemplace, pero dimito, cariño. Y aquí está, renovada, cariño. Esta chancla no es para ti, ¿vale? Esta chancla es cuando el Kevin o la Lupe se porten mal, ¿vale? Ahí va a salir la chancla. Muy bien, mi cangrejito, pues ya está, ya estamos todos, ya estamos aquí todos reunidos, cariño. Te voy a sacar lo que es un mensaje del oráculo. Cangrejito, Leo, ay, de verdad, yo creo que tú estás lidiando con un cáncer. Cuando pasa esto, Leo, cuando pasa esto, mi leoncito, nos están diciendo que esa persona, su energía está aquí, ¿vale? Porque lo siento, ese cangrejo, lo siento. Cáncer, te he dicho. A ver, Leo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi leoncito. Que Dios universo me ayude para mi leoncito. Vamos a ver, Leo. Solo falta que en los signos salga cáncer y ya está. Estamos todos aquí. Dice, la historia interminable, cariño. Siento como que a lo mejor me dice Richard, ¿cómo me gustaría que el tiempo sea de 40 horas? Imposible, cariño. El número 37 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Tú necesitas que una situación se aclare ya. Tú necesitas posiblemente que una situación salga a flote ya. Puede ser trabajo, puede ser proyecto, puede ser amor, pero tú necesitas ya que las cosas se estabilicen en tu vida. Lamentablemente, mi querido Leo, piensa que cada persona está en el momento y en el lugar oportuno, ¿vale? Si tú me dices, Richard, creo que esta situación también le está pasando lo que es a un Tauro, pues creo, ¿vale? Si tú me dices, Richard, estoy trabajando tanto en mi proyecto, en mis sueños, y no sé qué pasa, que siempre hay como bloqueos, ¿vale? No termino de despegar, no termino. ¿Por qué pasa esto, Richard? Piensa, cariño, que el tiempo de Dios es perfecto. Posiblemente todavía hace falta tiempo para evolucionar, para crecer. Posiblemente hay algo preparado para ti. Ten paciencia, ¿vale? Ten paciencia. Si tú tienes fe, Leo, en ese proyecto, en ese sueño, vas a llegar lejos, pero no te desesperes porque la ansiedad no es buena. Vamos a suponer que también tú me dices, Richard, quiero que una persona se ponga en contacto. Llevo mucho tiempo esperando a esta persona. Me dicen, todo a su tiempo, Leo, todo a su tiempo. Tú también tienes que continuar tirando para adelante. El que a lo mejor de repente esta persona no se pone en contacto en estos momentos contigo, no quiere decir que tu vida ya no tiene sentido. Sigue teniendo más experiencias. Cariño, nada es por casualidad. A lo mejor de repente Dios no quiere que en estos momentos tú te encuentres con esa persona porque existe algo preparado mejor para ti, mi leoncito, ¿vale? Porque siento que te lamentas, siento que te preocupa, algo te está preocupando, Leo, ¿vale? Algo. O de repente me dice, Richard, ha pasado un día. Esto es de tarjeta, cariño. Ay, Richard, por Dios. Estábamos bien con Pepe Lucho, Richard. Ya ha pasado 24 horas y no me dice nada. Cariño, a lo mejor tiene mucho trabajo.
¿Por qué te preocupas? No, Richard, no puede ser, Richard, no puede ser. Lo he enviado un mensaje. Ha salido las dos rayitas en color azul, ahí en el WhatsApp. Las dos rayitas ha salido. Lo ha visto, Richard, y no me contesta, no me contesta. Cariño, yo qué sé, a lo mejor el chico lo vio o la chica lo vio y se ha distraído con otra cosa y por eso que no te responde. Pero Richard, ha pasado 24 horas con un segundo. No puede ser, cariño, la ansiedad, la ansiedad. Déjalo respirar ese chico, déjalo respirar un poco. De verdad, Leo, a veces eres muy impulsiva, muy impulsivo, sinceramente. Richard, chancletazo para ti, chancletazo para ti. Es que la verdad, Leo, de verdad, tú quieres tener siempre todos a tus pies. Y la vida no funciona así, Leo, muchas veces, ¿vale? A ver, ¿está saliendo bien el audio? Sí, ya está. Estoy hablando como cotorra y puede ser que no salga el audio. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi Leo. Carta guía, carta consejo para mi Leo. Vamos a ver. La carta de la templanza me dice, deja que las cosas se pongan en orden, muy pronto va a haber claridad para ti, cariño, ¿vale? La carta de la templanza. Posiblemente también puede ser que tú estás lidiando con un Sagitario o un Acuario. Otro Leo, cariño, te estás viendo con un Sagitario o un Acuario, corazón. A mí no me engañas. Un Tauro, puede ser también Piscis, cariño, ¿vale? Te enseño las cartitas, corazón, mi leoncito. Yo siento, Leo, que a lo mejor a ti te está llevando lo que es la ansiedad. Tómate una valeriana, como hago yo, cariño. Yo tomo valeriana, cariño, porque yo tengo mucha energía. Estoy como los demonios de Tasmania. Si quiero que las cosas se aceleren, cariño, yo soy como el demonio de Tasmania. Me doy vueltas, 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 vueltas. Tienes que relajarte. Relájate, Leo. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver. La letra O, la letra W o M, la letra F y la letra V, mi leoncito. Vamos a ver, corazón de melón. A ver, Leo. Quiero que cierres tus ojitos. Todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar, ¿vale? Espero que no tumbe a la chancla recién coronada y lo voy a quitar el trono. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Leo. Muy bien, corazón, muy bien, mi leoncito. Es muy curioso lo que he visto, Leo, porque he visto muchos peces, ¿vale? O tú de repente estás lidiando con un Piscis, que puede ser, o también los peces representan abundancia. Cuando tú sueñes peces vivos, representa dinero, representa fortuna, representa suerte. Si tú de repente sueñas peces muertos o que están de repente lo que es en aguas sucias, representa robos, pérdidas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero yo he visto muchos peces, muchos peces. También es como si salieran luces a tu alrededor, cariño. Puede ser que muchos de vosotros me dicen, Richard, últimamente estoy viendo señales también. Puede ser números, puede ser pájaros, puede ser de repente algo que no es común. Algo que no es común, ¿vale? Tienes que hacer caso de las señales que te entregue la naturaleza, que te entreguen las energías, mi querido Leo, ¿vale? Pero sobre todo, yo me voy a quedar con la imagen de los peces. Siento que te viene un regalo, siento que te viene una fortuna, siento que te viene algo que te va a dar tranquilidad y paz en tu vida, mi querido leoncito. Muy bien, vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Leo. Que Dios universo me ayude. Uy, salieron las cartas volando, corazón. Dice, la carta del 9 de oros y tenemos lo que es la carta del 8 de oros, cariño. Siento una estabilidad. O te viene lo que es una estabilidad, mi querido leoncito. Esta estabilidad, corazón, no es que a lo mejor de repente tú hayas nacido con suerte. Te lo has ganado tú. Te lo has ganado tú, corazón, ¿vale? Vamos a continuar. La carta también del 9 de bastos. La carta también del rey de oros. Es como que estuvieras buscando de repente, como que quieres abrir puertas, como que quieres abrir nuevas oportunidades para una estabilidad, cariño. También posiblemente, mi querido Leo, tú estás tratando de descubrir una verdad.
una verdad. Siento que esa verdad lo vas a descubrir muy pronto. Muy pronto va a salir a la luz. Siento que también, mi querido Leo, si tú en este momento me dices, Richard, tengo problemas económicos, no me va bien lo que es en el negocio, en el proyecto, tú estás tocando puertas. Y esto es bueno, Leo. Esto es bueno, porque si tú de repente te quedas ahí sentadota y sentadota diciendo, bueno, Richard, si no vienen los clientes a comprar lo que es en mi restaurante, por algo será, ¿no? No, cariño, no pienses así. Tú tienes que empezar a buscar puertas. Empieza a hacer publicidad, empieza de repente, yo qué sé, asóciate con otras personas, pero siento que muchos de vosotros están buscando soluciones para sus problemas y viene la solución, Leo. Viene la solución, porque tenemos lo que es la carta del 9 de bastos y la carta del rey de oros. Te lo enseño, cariño. Hoy se nubló, cariño, mejor. Así me veo más moreno, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar, mi leoncito. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver qué me dice Leo, el tarot de la New. El tarot de la New para Leo, el tarot de la New. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Leo. Tenemos lo que es la carta de la reina de copas, la carta de la fuerza, la carta también de la estrella o el hilo de la vida y tenemos lo que es la carta del 4 de pentáculos. Siento, mi querido Leo, que alguien desea de repente caminar contigo en tu vida, Leo. Siento que hay una persona que te piensa, siento que hay una persona que no renuncia posiblemente a olvidarse de ustedes, Leo. Porque tenemos aquí la carta de la reina de copas y la carta de la fuerza. Esta persona siempre te lleva lo que es en su corazón, en su pensamiento. Tenemos lo que es el hilo de la vida, cariño. Posiblemente puede ser que este chico o esta chica está lo que es en la distancia, pero sin embargo nunca ha dejado de pensar en ti. Y tenemos lo que es la carta del 4 de pentáculos. Siento que esta persona, corazón, no puede rehacer su vida porque tú no estás en su vida de él o de ella, mi querido Leo, ¿vale? En pocas palabras, cariño, siento que muchos de vosotros tienen un amor en secreto o simplemente hay una persona que en su momento te habló de sus sentimientos. Esta persona no puede rehacer su vida si tú no estás en ella. Es esto. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Leo. Solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras, Leo. Que Dios universo me ayude para Leo. Solteros y solteras. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz, tenemos lo que es la carta también del rey de bastos, tenemos lo que es la carta del as de bastos y cierras con la carta del 4 de pentáculos. Siento Leo, que muchos de vosotros, una persona que te gustaba, una persona que te pretendía y que a lo mejor de repente era un poco orgulloso, orgullosa, veo que esta persona se pone en contacto contigo o te hace una propuesta, ¿vale? Porque mira esta carta, lo que tú creías de repente que no iba a pasar, va a pasar, aunque aquí me sale lo que es una mujer que está embarazada, pero bueno, a lo mejor de repente me dice Richard, estoy soltera, estoy soltero, conocí a una persona, tuvimos lo que es algo, una aventura, y ahora pues voy a ser madre o voy a ser padre, puede ser el caso, ¿vale? Esta carta, si no me equivoco, creo que salió en Tauro. Creo, ¿vale? No estoy seguro. Tauro o Aries creo que salió. Casi el mismo mensaje para solteros y solteras, cariño. A lo mejor de repente puede ser que esta historia está relacionada con esos signos. Siento, mi querido Leo, también que hay una persona, cariño, si tú de repente me dices, Richard, yo soy madre soltera, yo soy padre soltero, tengo hijos, pero no tengo lo que es una pareja formal. Siento que hay una persona, cariño, que te acepta con tus retoños. Siento que hay una persona que te dice, Leo, te quiero a ti y te quiero a los tuyos. Entonces, cariño, prepárate. Prepárate, Leo. Prepárate porque, cariño, se acabó tu soltería. Se acabó. Tengas hijos, estés soltero, estés soltera, no tengas hijos, pero hay una persona que te dice, quiero estar contigo, ¿vale? Quiero estar contigo. Porque aquí hay una propuesta, cariño. Aquí hay una propuesta. Y siento que vosotros dos pueden salir adelante juntos. Ay, por Dios, cariño, este es como el cuento, yo qué sé, como un cuento de hadas, cariño, como la sirenita. Ay, por Dios, no lo he visto, pero ha dado mucho de qué hablar, ¿no? La sirenita, como la sirenita, cariño, tal cual, como la sirenita. Vamos a ver, ¿qué nos quieren decir para economía? Que Dios universo me ayude. Richard, hay una música que no le he preparado, pero lo he escuchado, ¿vale? Te lo voy a cantar con todo el sentimiento del mundo, Leo. Con todo el sentimiento. Vamos a ver, que Dios universo me ayude. Economía. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Leo. Me dicen, tenemos lo que es la carta del 3 de espadas.
te preocupa el dinero, te preocupa el negocio, te preocupa la economía. La carta del 3 de copas, posiblemente porque me dices, Richard, si pierdo ese trabajo, si no me dan ese aumento, o si a lo mejor de repente no te prestan ese dinero o no te devuelven ese dinero, puede afectar lo que es a tu familia, cariño. Vamos a seguir. La carta también del 8 de bastos y cierras con la carta del 6 de espadas. Vale, Leo. Yo siento, mi querido Leo, que muchos de vosotros o tienes que hacer un viaje para que tu economía mejore, o muchos de vosotros, cariño, tienes que empezar a reciclarte. Richard, ¿cómo hacías a reciclarme? Es muy importante, corazón, que te prepares, ¿vale? Si puedes hacer un curso, si puedes de repente estudiar algo, si a lo mejor de repente puedes aprender algún tipo de oficio nuevo, cariño, sería fantástico para que tu economía mejore, ¿vale? Si tú me dices, Richard, no, ya tengo lo que es un estudio, posiblemente, corazón, muchos de vosotros tienen que salir de su zona de confort. Vamos a suponer, Leo, que tú me dices, Richard, mi sueño es que me contraten en la empresa que está cerca de mi casa. No, posiblemente el trabajo, la fortuna te espera fuera de tu zona de confort, mi querido Leo. Muy bien, corazón, ya está. Porque estaba delante con cáncer, es que estás lidiando con un cáncer tú. Muy bien. Vamos a ver, Leo. La música es de Ana Gabriel, ¿vale? No me lo sé. Voy a tener que cortar de por medio, pero no me critiques. Recuerda que hoy estoy protegido. Recuerda que hoy estoy protegido, cariño. Ha vuelto la chancla. Renovado, renovada, pero ha vuelto. Ha vuelto. Muy bien. Mi querido Leo, mira. La música es de Ana Gabriel, ¿vale? Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va, lo estoy perdiendo, estoy sufriendo. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Inventa un poco, no es posible que se pueda querer más. Pensando así lo perderás. Y si él se va, lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido. Tu consuelo no me aleja del dolor, son cosas del amor. Ay, por Dios. ¿Te acuerdas, Leo, cuando tu mamá te decía, mira, Lupe, deja de estar mirando las novelas y ponte a limpiar la casa? Cariño, tú agarrabas tu escoba ahí, te ponías a limpiar y ponías la música del recuerdo, cariño. Ponías a Ana Gabriel, a Lucero, Paquita la del barrio. Paquita la del barrio, te amo. A Paquita la del barrio, cariño. Ponías a todos ahí, yo qué sé, cariño, con una pañueleta en la cabeza, seas hombre o mujer, cantando ahí, cantando. Tu mami decía, yo pensaba que se iba a enojar, pero no, veo que lo está disfrutando. A limpiar toda la casa. Ay, mi leoncito, recordar es volver a vivir, ¿vale? Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para Leo, que Dios universo me ayude para Leo, que Dios universo me ayude para Leo. Vamos a ver. Ten cuidado, Leo, con esas personas que tienen la lengua tan larga. Es que de verdad, esos se han ganado la chancla. El primer chancletazo para aquellos que tienen la lengua larga, cariño, la Lupe, el Kevin. Siento que hay una persona, mi querido Leo, que posiblemente te trae comentarios, te come la orejita y esto, cariño, provoca a que tú tengas discusiones o líos con la persona que te interesa, mi querido Leo. Entonces, ten mucho cuidado, ¿vale? Posiblemente también puede ser que existe una persona que te está espiando por las redes sociales, cariño. Alguien te observa, alguien te vigila, está lo que está a tu alrededor, cariño, sí, en tu espalda, ahí está, mi querido Leo. Vamos a ver. La carta también de Rey de Espadas, la carta del Caballero de Oros. Existe una persona que posiblemente está lo que es en la distancia, tiene que desplazarse para llegar a ti. Veo que esta persona está un poco a la defensiva, pero a pesar de esto, te piensa. Puede ser de cualquier otro elemento, ¿vale? Aunque me dice elemento aire. Esta persona tranquilamente puede ser de piel blanca, piel trigueña, cabello negro, inclusive puede ser que tenga canas. La carta del Caballero de Oros me dicen, hay una persona de elemento tierra que posiblemente se fue, renunció. Inclusive esta persona, cariño, puede ser que yo que sé, cogió lo que tenía y dijo, me voy. Veo que esta persona, cariño, te piensa, te recuerda, te añora. Aunque me dice elemento tierra, también puede ser lo que es un Sagitario. O hay una persona del elemento tierra o Sagitario que renuncia a todo para poder estar contigo. Ay, por Dios, cariño, estarás contenta. Lo tuyo es como el cuento de hada, cariño, ¿vale? Siento que hay un hombre o hay una mujer que dice, lo quiero a Leo.
y voy a renunciar, voy a luchar por todos, pero quiero estar con Leo, lo amo a Leo, Leo, Shatán. Ay, de por Dios, cariño, siento que hay un hombre o hay una mujer, cariño, que se enfrenta a todos por tu amor, mi querido leoncito. La chancla y yo te bendecimos, cariño, ¿vale? Gracias, 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 mi querido Leo. Bendiciones de corazón, la chancla y yo te bendecimos, cariño. Ya está. Hasta la vista, corazón. Hasta la vista, Leo. Gracias por tu apoyo.